Buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, qué bueno que nos acompaña junto a Lorena Mengíbar, Manuel Burgos, Carolina Baiza en la producción, Carlos Artiga les saluda. Buenos días, El Salvador, hora de levantarse, 5:30, ¿cómo estás, Lorena? Muy bien, buenos días Manuel, Carlos, amigos televidentes, qué gusto que nos acompañe, muchísimas gracias como siempre por preferir informarse con la señal de Canal 12, les invitamos a que se mantengan pendientes de estas próximas 3 horas de información, hay mucho contenido que abordar esta mañana, Manuel. Así es, estamos comenzando esta primera entrega de noticias correspondiente ya a este 19 de septiembre de 2018. Nuestros equipos ya están listos también para informarnos y para darnos detalles de situaciones que han ocurrido en las últimas horas. Además, le traeremos los reportes del clima, hablaremos además sobre situaciones que tienen que ver con el tráfico. Así es que le invitamos a usted a que se quede pendiente de Noticiero Hechos AM. Exactamente, también agradecemos a quienes están pendientes de la señal de 104.5 en Sonora FM y por supuesto a quienes se contactan a través de la esfera virtual en las redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos, ahí estamos muy pendientes de compartir información y estar en un contacto más cercano con todos ustedes. Así que les invitamos a que se queden pendientes de estas 3 horas de información. Bueno, vamos a comenzar poniendo en la mesa de Noticiero Hechos algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes a lo largo de estas 3 horas. Habrá entrevista, claro está, eso se hará cargo nuestro compañero Manuel Burgos al filo de las 6:30 de la mañana, ¿verdad? 6:30 de la mañana entrevista, pero también habrá deportes, como ya les decía. Regresó la UEFA Champions League, la Liga de Campeones, con bastantes partidos interesantes. En el tema del clima, ¿qué podemos esperar para este día? Pues bueno, recordemos que desde ayer se había anticipado el ingreso de una vaguada, por lo tanto las condiciones climáticas pueden estar afectándonos en condiciones lluviosas para las próximas horas, pero de eso vamos a ampliar más adelante. Mientras tanto nos enlazamos hasta la sala de redacción de Noticiero Hechos con nuestro compañero Enrique López. Buenos días, Enrique, te escuchamos. Buenos días, compañeros, un gusto saludarles, también a usted, amigo televidente que se informa con Noticiero Hechos. Les tengo la información que nuestro compañero José Delgado le ha dado cobertura en las últimas horas. Les informo que los elementos de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en los alrededores de un centro comercial de San Salvador, justo o muy cerca del Boulevard de los Héroes, ya que esta vez interceptaron a un sujeto cuando se disponía a salir de este centro comercial y al interior de este vehículo se encontraron una suma de aproximadamente $15,000 en efectivo y esta persona, según los informes preliminares, no pudo decir específicamente cuál era este dicho monto, no pudo comprobar cuál era o cómo lo obtuvo, así es que la Policía Nacional Civil procedió a decomisar esta cantidad de dinero. Como podemos ver en las imágenes, esta persona se conducía en una camioneta color negra, placa 123-094 y este dispositivo pues duró hasta altas horas de la noche en apoyo con la unidad científica de la Policía Nacional Civil, quien hasta el momento se ha mostrado muy hermética ya que no ha dado más información sobre este dispositivo. Incluso se desconoce la identidad de la persona que fue capturada en este operativo. Por el momento, como les reitero, no fue posible obtener mayor información. Incluso a los medios de comunicación no se les dejaba estar muy cerca de esta escena. Reiterando esta información, compañeros, pues esta persona ha sido detenida ya que al interior de su vehículo fueron encontrados al menos $15,000 que pues los ha obtenido según la Policía Nacional Civil por medio del cometimiento de ilícitos y serán las investigaciones que realicen las autoridades y también la información que puedan dar en las próximas horas las que pues podamos conocer cuál ha sido la identidad y el origen de estos $15,000 que le fueron decomisados en horas de la noche, compañeros. Exactamente, Enrique, hay muchas preguntas en torno a esta situación que se dio pues ahí en ese lugar donde estamos viendo las imágenes. ¿Por qué? Primero, ¿cómo la policía se entera que esta persona llevaba esa cantidad de dinero? Segundo, la persona cuando la interceptan no puede justificar de dónde obtuvo el dinero. Y tercero, que la policía, como tú decías, trató de mantener el caso un tanto hermético. Esperemos que en el transcurso de este día se den las explicaciones y se pueda dar ya una idea de la investigación que estaban desarrollando y de la persona que se detuvo. ¿Cuál es en sí el centro de esta investigación, Enrique?
Es importante eso que tú mencionabas, Manuel, ya que esta investigación tiene que ir un poco más allá, incluso poder verificar si no existe algún tipo de cometimiento de ilícito dentro de este centro comercial o de dónde venía esta persona y cómo adquirió esa alta suma de dinero, pero esto lo dirán las investigaciones que realicen las autoridades en las próximas horas y vamos a estar muy pendientes de lo que las autoridades, incluso Fiscalía General de la República, estuvo en el lugar y esperamos que ellos nos puedan dar más información en las próximas horas. Exactamente, Enrique, vamos a estar pendientes de la información. Gracias por tu primer reporte. Volvemos contigo más adelante. Gracias, compañeros. Buenos días. Bueno, nos quedamos contigo, Enrique, todavía en la pantalla porque vamos a saludar también ya a Julio Guevara, que está listo para informarnos. Julio, buenos días. Hola Manuel, buenos días compañeros, buenos días El Salvador, estoy desde la terminal de Occidente. Vean que la ruta 202 nos tiene por tercer día consecutivo en este lugar. Así es, el día lunes paralizaron labores los empleados por problemas con los empresarios. El día de ayer parecía que todo transcurría normal, pero no, a eso de las 9:30 de la mañana, los autobuses que se ponen en aquel lugar tuvieron que retirarse, salieron en caravana rumbo a Huachapán. ¿Por qué razón? Porque recibieron unos papeles donde los amenazaban de muerte. El temor reinó y prefirieron guardar las unidades desde las 9:30 de la mañana. Fueron horas de zozobra tanto para los empleados como para los usuarios de esta importante ruta del departamento de Aguachapán. A lo largo del día no hubo servicio de Estrellas de Occidente, la principal empresa de autobuses del municipio de Aguachapán. Solamente se quedaron las empresas independientes. ¿Qué pasó a lo largo del día? En horas de la tarde se supone que los empresarios arreglaron los problemas que tenían. Todo indican que eran problemas de extorsión y en horas de la noche en redes sociales los empresarios y los motoristas comunicaron que nuevamente restablecerían el servicio en este día. Sin embargo, en este momento no observamos autobuses de las Estrellas de Occidente, pero porque quienes están trabajando es el grupo de autobuses independientes, pero nos hemos comunicado vía teléfono con empresarios y con conductores y nos han asegurado que vienen de camino, es decir, que el servicio funcionará con normalidad este día. Anótelo, ya no se preocupe, ya no aborde otras rutas para Santa Ana y luego para San Salvador, porque la ruta 202, según han manifestado empresarios y motoristas, ya está brindando el servicio de manera normal. Compañeros, es la información que tenemos desde la terminal de Occidente. 3 días en los cuales el servicio de la ruta 202, bueno, 2 mejor dicho, estuvo un poco irregular, pero la situación parece que todo ha regresado a la normalidad. Eso es bueno, Julio Guevara, decirle a los usuarios de estas rutas que todo ha regresado a la normalidad, que pueden desarrollar sus labores diarias sin mayor problema, sin estar preocupados de cómo van a hacer para llegar a sus centros de estudio, a sus lugares de trabajo o hacer cualquier diligencia viniendo desde la zona occidental del país. ¿Te imaginas que fueron más de 100 unidades las que se vieron obligadas a parar motores? Solamente brindaron servicio 19 autobuses de la ruta 202. Sin embargo, este día ya en Meta podemos apreciar un autobús de la ruta 202 Estrellas de Occidente de servicio especial que está con pasajeros. Así que prácticamente, compañeros, todo ha regresado a la normalidad y ojalá esto continúe así, porque esta es de las principales rutas con más usuarios para la zona occidente del país. Exactamente, Julio, ahí tenemos uno de tus primeros reportes. Vamos a establecer contacto también contigo nuevamente en el transcurso de este programa. Así es, Manuel, esto apenas inicia. Agradecemos a Julio Guevara por este informe y también estamos pendientes de comentarle lo que estaremos abordando en los próximos minutos. Hoy, por ejemplo, en nuestro tema... Bueno, unos 2 años, ¿no? Hace unos 2 años quizás. Bueno, también vamos a presentarles otro tipo de informaciones que son noticia este día. Comentarles rápidamente, las cifras de asesinatos de policías continúan aumentando. Una nueva baja se registró en Ciudad Arce. Las primeras hipótesis indican que el móvil habría sido el robo y que al parecer las personas que atacaron a esta persona que tenemos en pantalla pues desconocían que se trataba de un elemento de la policía. Además, en esta emisión le informamos cómo viven los privados de libertad en el llamado Hospital para Reos ubicado en Santa Ana. Las instalaciones aún no cumplen con los requerimientos necesarios.
El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, informó sobre la reunión que tuvo en Fiscalía para aclarar un supuesto desvío de fondos durante la administración del expresidente Funes. También le contamos, el Instituto de Acceso a la Información brindó los detalles de un estudio de transparencia municipal. Ya le contamos cuáles son los principales hallazgos. Y estamos pendientes también de compartir noticias que trascienden a nivel internacional. El reciente video viral del presidente Nicolás Maduro comiendo en un lujoso restaurante ha hecho que caiga aún más su popularidad. Los venezolanos ya han reaccionado. También hablaremos del paso del huracán Florence. Que le costará millones a Estados Unidos para la reconstrucción. El cálculo puede ir en aumento tras las inundaciones que han quedado. Todavía hay remanentes de Florence en algunos puntos de Estados Unidos y las autoridades se mantienen en estado de alerta. Vamos a comenzar ya a detallarle las informaciones que tenemos para este día y vamos a iniciar informándoles sobre hechos de violencia. Y es que un agente de la Policía Nacional Civil fue asesinado en Ciudad Arce, con los que ya suman 19 miembros de la corporación víctimas de la delincuencia. Nuestra cadena aliada Punto Noticias nos presenta los detalles de lo que ocurrió. En la colonia San Andrés 1 sobre la carretera panamericana, contigua American Park, en el municipio de Ciudad Arce del departamento de La Libertad, se registró el homicidio del agente Jorge Antonio Alfaro Rodríguez, quien estaba destacado en el puesto del peaje de la delegación de La Libertad Norte. El uniformado se encontraba de licencia realizando transacciones bancarias cuando camino a su casa fue sorprendido por varios sujetos con vestimentas oscuras. Por las declaraciones que hemos logrado nosotros recabar, más apunta de que él pudo haber ido a hacer alguna transacción al banco y lo venían ya siguiendo sin saber que era un policía con el que estaban intersectando. Según las autoridades policiales, el asesinato del agente Jorge Rodríguez no se debió por el hecho que él perteneciera a la corporación policial, sino que se trató de un asalto, donde también perdió su arma de equipo. Le causan la muerte precisamente porque él no se dejó asaltar. Al parecer le pidieron a él que diera el dinero que andaba y él andaba con su arma de equipo y se defendió. Aproximadamente 21 años de servir al país. Y en cuestión de segundos, los asaltantes acaban con la vida de la gente y según las autoridades, esta zona no tiene alto índice delincuencial. A los alrededores encontramos algunos miembros de algunas pandillas que es de la MS, pero aquí no hay presencia de pandillas. Mientras tanto, en la zona más uniformados se unieron a un amplio rastreo de búsqueda de los verdugos de la gente. Pero al cierre de la nota no se reportan capturas, pero las autoridades aseguraron no dar su brazo a torcer ante este nuevo hecho. Con imágenes de Alex Portillo, Paola Castro, Punto Noticias. Y en 9 meses, 19 policías han muerto a manos de presuntos miembros de estructuras criminales. 2 de los elementos de la corporación laboraban en el área administrativa. En casi el 90% de los ataques, los agentes gozaban de licencia. Según las autoridades de la Policía Nacional Civil, en los últimos meses se han puesto en marcha protocolos de seguridad para procurar mantener a salvo a los policías y a sus familias. Delmi Rodríguez fue despedida por amigos y familiares la tarde de ayer. La mujer de 49 años fue asesinada por su expareja, José Rodríguez, de 54, con quien se había separado hace 6 años, pero él seguía acosándola. La víctima murió en el hospital el domingo luego de recibir graves lesiones con un machete. Entre estas, la amputación de una de sus manos. El agresor está hospitalizado con una lesión en el pecho que él mismo se hizo. Está previsto para este día su presentación ante el Juzgado de Paz de Santo Domingo de Guzmán. La Fiscalía lo acusará de feminicidio agravado.
Y en otro hecho violento, una empleada del Fovial fue agredida mientras realizaba sus labores en la carretera Ruta Militar, esto allá en San Miguel. Nuestra cadena aliada Televisión Migueleña nos presenta esta información. Las largas filas de vehículos, el abuso de algunos automovilistas, sumado a las inclemencias del sol, fue lo que provocó que en un acto de intolerancia un automovilista le arrojara una piedra a una mujer empleada del Fovial, al momento que se encontraba laborando en el trayecto que se encuentra en reparación sobre la carretera Ruta Militar. La institución expresó a través de su cuenta de Twitter el abuso del automovilista agresor, en donde manifestaron: denunciamos el abuso de intolerancia de los conductores y exigimos respeto a la integridad de nuestros trabajadores, algo que sus mismos compañeros también denunciaron. Nosotros como empleados estamos en este dispositivo, hasta tratamos de entender, ¿va? Porque yo sé que la inclemencia del sol, van precisos, eso hace a veces que pasen diciendo palabras ofensivas, ¿va? El llamado sería de que un poco de más de comprensión de parte de ellos, ¿va? Porque realmente nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo y aparte de eso la incomodidad hoy por hoy, pero dentro de ciertos meses pues les va a quedar una carretera hermosa. Imagínense llegar hasta agredir a un personal tirándole una piedra a una mujer. Sí, o sea, eso ya es cosa de pensamientos de cada quien, ¿va? O de intolerancia. La empleada agredida, por su parte, fue trasladada a un centro asistencial y su condición es estable. Camarógrafo José Zelaya para Noticiero TVM, informó Gabriel Morales. Indignante esta información, pero también estamos pendientes de los hechos que sucederán esta mañana. La Secretaría de Inclusión Social, a través de su programa Ciudad Mujer, desarrollará hoy una nueva jornada de trabajo en el marco de la Alerta Nacional para la Prevención del Feminicidio y Violencia Sexual, decretada por el Gobierno de El Salvador. Con la actividad, residentes del municipio de San Francisco Gotera, esto en el oriente de nuestro país, en Morazán, podrán recibir información y servicios oportunos que les permitan identificar y prevenir los diversos tipos de violencia en contra de la mujer. Y uno de los municipios catalogados entre los más violentos a nivel nacional ha comenzado a tener resultados positivos, situación que ha generado tranquilidad a los residentes y empresarios de las zonas industriales. Hace unos años, Lourdes, en el municipio de Colón, era conocido por la criminalidad. Las noticias de homicidios, robos y extorsiones eran recurrentes en los medios de comunicación. Una realidad que, según el director de la Policía Nacional Civil, ya cambió. Porque a veces se nos ha querido vender la idea de que la prevención no sirve y que qué es primero, si la prevención o la represión, si debemos primero tener policía uniformada y después prevenir, y esa es una discusión estéril, porque realmente el trabajo policial disuade, la investigación detiene, pero si la comunidad no está organizada, eso no se sostiene. Por ejemplo, de disponer de sistemas de videovigilancia que ponen a nuestra disposición para tener un nivel de control y fiscalización de las áreas. Así lo confirma el edil de la localidad, quien se mostró satisfecho con los logros alcanzados en materia de seguridad. La reducción de homicidios es del 10% a la fecha. Ya no es el municipio aquel violento, no vamos a decir, no vamos a hacer la excepción, pero es un municipio en el cual, pues como les digo, más tranquilo, con confianza, vemos empresas, industrias que se están viniendo a instalar. A estas voces se sumaron las de empresarios quienes eran blanco de robo y extorsiones. Pidieron no temer y denunciar a quienes intentan intimidar al sector para dejarlos trabajar. Lo sufren más nuestros empleados. Los empleados que caminan a pie se han visto en cantidad de veces, han sido objeto de muchos actos delincuenciales. A algunos les ha tocado llegar descalzos y a veces hasta sin camisa al trabajo. Gracias, porque hay que prevenir. Incentiva a crecer industrialmente esta zona. Prácticamente esta es una zona industrial y la inversión se hace más con la presencia de la policía, porque hay una seguridad, ya los bancos confían más en la seguridad de todo.
Para mantener la tranquilidad que según autoridades locales y de seguridad existe en Lourdes, Colón, fue inaugurada una nueva caseta policial, desde donde trabajarán las 24 horas en promedio de 10 agentes policiales. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Vamos a pasar a otros temas para informarle lo siguiente, que la orden de captura contra el empresario Enrique Raiz fue reiterada por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. Rechazando la petición de la defensa, los abogados solicitaban medidas sustitutivas a la detención en favor de Raiz. Enrique Raiz está prófugo de la justicia desde el año 2017, luego que la Cámara Primera de lo Penal ordenó su recaptura. El empresario está acusado junto al exfiscal general Luis Martínez y abogados jueces de corrupción judicial. Bueno, esto es parte de la información que tiene que ver con este caso, en el que el centro de todo esto es que se reitera que hay una orden de captura vigente contra Enrique Raiz y que se niega lo que estaban pidiendo sus defensores. De cesación de la detención provisional, que fue la solicitud que hizo la defensa, por haber establecido pues de forma reiterada la evasión que ha tenido el señor Enrique Raiz pues para presentarse a cada una de las citas que le ha hecho el señor juez. El señor Raiz López está en toda la disposición de hacerse presente a resolver su situación jurídica. Nosotros se lo expusimos al señor juez que con la medida de la detención y las órdenes de captura vigentes es imposible que él se presente a resolver su situación jurídica, dado que en donde él se encuentra no hay tratado de extradición, por lo tanto no habría forma de que él se desplace hacia El Salvador a enfrentarla. Sin embargo, esto no fue considerado, por lo tanto queda claro que es la parte acusadora y el mismo órgano judicial el que no quiere que este caso se resuelva. Y también nuevamente el Juzgado Especializado de Instrucción B en San Salvador suspendió la audiencia preliminar contra la expresentadora de radio y televisión Pamela Posada y otras 27 personas acusados por el delito de tráfico internacional de droga. La audiencia se suspendió debido a que la defensa presentó un recurso de apelación, luego que la Fiscalía solicitó un reconocimiento en rueda de reos. La defensa alega que los reconocimientos solicitados por la Fiscalía se encuentran extemporáneos. El caso pasará a la Cámara Especializada para que sea esta instancia la que resuelva a favor o no de la defensa particular y así poder reprogramar nueva audiencia. El caso ya pasó a reserva total por tener testigos criteriados. Un tema que habíamos anticipado hace unos cuantos minutos. Hechos investiga, le presenta la situación en la que miles de reclusos tienen que terminar su vida luego de ser condenados a varios años tras las rejas. Autoridades de centros penales ya trabajan en un anteproyecto de ley para que los internos obtengan libertad condicional y puedan pasar sus últimos días junto a sus familias. Ya no tengo remedio, dice que solo para ver si me avanza mal la enfermedad. Lo llamaremos José. Tiene 57 años de edad, padece artritis reumatoidea y uno de sus pulmones está perforado. Esta situación hace que cada 3 meses sufra recaídas fuertes debido a su cuadro clínico. Desea estar junto a su familia durante los últimos días de su vida, pero a la fecha es imposible. Aparte de su estado de salud, tiene otra limitante. Él es uno de los 177 privados de libertad que se encuentran recluidos en la ex penitenciaría de Santa Ana, conocida actualmente como el Hospital para Reos. Pero estas instalaciones aún están lejos de cumplir con los requerimientos de un centro especializado de salud. José enfermó de tuberculosis en 2 ocasiones mientras estaba recluido en el centro penitenciario La Esperanza. Su experiencia es compartida por el 80% de los internos, quienes rondan entre los 65 y 80 años de edad. Fueron encarcelados luego de ser encontrados culpables de delitos como robo, violaciones y homicidio. Algunos están próximos a cumplir la media condena. A un paso de alcanzar libertad condicional, su cuadro clínico es complicado, al grado que podrían morir tras las rejas. Quisiéramos pedirle algo este día, quisiéramos ir a morir con nuestra familia, pues vea, un día pues que se nos... Ese es el último deseo de los reclusos. Padecen insuficiencia renal en fase 3 y terminal, hipertensión, diabetes y otras aún peores como el cáncer y VIH.
prácticamente lo lleva varias. Ya él ya no se puede mover por sí mismo. Se puede mover con ayuda ¿Con ayuda? Y así. Cada cuadro es aún más complicado y los reclusos en este centro penal no son los únicos. A nivel nacional son 3.180 reos los que padecen enfermedades crónicas y terminales degenerativas que afectan la movilidad. 2.000 de ellos son hombres de la tercera edad. El daño que puede ocasionar esa persona en esa condición ya es mínimo, ¿verdad? Entonces ahí se podrían aplicar medidas adicionales a la prisión. Al no representar un riesgo para la sociedad, la instalación de brazaletes electrónicos sería una solución. Para ello, las autoridades presentarán ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que permitiría reformar el Código Procesal Penal y de Violencia Intrafamiliar, sostiene Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales. Siempre se mantendría el monitoreo de los condenados, pero tendrían la posibilidad de cumplir su último deseo. Para que se permita la salida de los enfermos que están en esta condición, principalmente los adultos mayores, mediante la evaluación médica de un especialista y mediante la evaluación de un equipo técnico criminológico. Actualmente no se cuenta ni con los recursos ni con la capacidad de espacio para atender a los 3.800 reos con enfermedades degenerativas. Solo en este penal se han invertido más de $400.000, pero los internos necesitan dietas especiales, medicamento y actividades de cero ocio para que mantengan su mente enfocada en soportar el encierro y sus condiciones de salud. Las autoridades afirman que si se otorga libertad condicional a los reclusos, existe un acuerdo con hospitales donde se les continuaría dando atención y todo el medicamento para que sus familias no incurran en gastos extra. La pregunta es, ¿estará la sociedad salvadoreña lista para perdonar los actos por los que fueron condenados estos internos? Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos una realidad que enfrenta la Dirección General de Centros Penales para atender a todas esas personas que están purgando penas por delitos que cometieron, pero que además están sufriendo de enfermedades graves. Y según el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, ya cuentan con 2.800 dispositivos con los que se podría poner en libertad condicional a los reos de la tercera edad que padecen alguna enfermedad terminal. Actualmente solo se han colocado 115 de estos dispositivos y según Lima, ninguno ha presentado fallas. El titular agregó que de esta manera se estaría colaborando a reducir el hacinamiento que actualmente se encuentra en un 190%. La meta para junio de 2019 es disminuir ese hacinamiento a 154%. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Exactamente. Le agradecemos también a quienes estuvieron con nosotros en Sonora FM del 104.5, la invitación para que sigan con la programación de la radio o que se acompañen de nosotros a través del Facebook Live si tienen que salir de casa, ¿no? Y nos pueden sintonizar ahí. Volvemos después del corte. Vamos a continuar con más información en esta mañana de 19 de septiembre de 2018. Los equipos de Noticiero Hechos continúan muy activos recopilando información. De hecho, Ileana Leiva nos tiene a esta hora un reporte. Ileana, te escuchamos. Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarlos. Contarles que me he trasladado hacia los contornos del redondel La Isla porque aquí, en horas de la noche, un hombre perdió la vida. Según las autoridades, él fue embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar esta calle. La víctima fue identificada como Ricardo Padilla, de 78 años. Pero ¿cómo ocurrieron estos hechos? Escuchamos más detalles por parte de las autoridades. Ricardo Padilla, eso a las 19 horas con 35 minutos, se disponía a cruzar la calle, cuando pasó al parecer un vehículo, un oscuro, una camioneta se ha descrito, que no se tienen las placas identificadas, pero que ya se está el rastro de ella, oscura, pasó golpeándolo, dejando al señor completamente fallecido en el lugar porque tiene fracturas en cráneo, en tórax y abdomen. Como en la mayoría de los casos, el conductor responsable se dio a la fuga. Por eso el llamado es a los peatones a tener precaución a la hora de cruzar las carreteras. Yo con esta información regreso la señal al estudio principal. Bueno, gracias a Ileana. Ahí teníamos el reporte de lo que está ocurriendo, de situaciones que han pasado en las calles.
Exactamente, y también seguimos pendientes de la actividad policial porque más de 500 kilos de droga fueron incautados en las últimas horas. La policía investiga su origen y también el destino. 3 colombianos estaban detenidos y serán procesados por delitos relacionados al narcotráfico. Un semisumergible pretendía pasar inadvertido frente a las costas salvadoreñas, pero la Fuerza Naval lo interceptó a 88 millas náuticas del puerto de Acajutla. 3 colombianos transportaban 575 kilos de cocaína en 26 paquetes. La droga está valorada en más de 14 millones de dólares. La Policía Nacional Civil investiga su procedencia y destino. Realmente se está trabajando con lo que es la policía colombiana a efecto de poder trabajar, y otras policías internacionales, por supuesto, poder trabajar lo que es el origen de este transporte marítimo. También se está tratando de confirmar lo que es el país de origen, desde donde originó lo que fue la salida de este medio de transporte, tal vez poder establecer su destino final. Los paquetes están marcados con la fotografía del delantero brasileño Neymar. Las autoridades de la División Antinarcóticos explican la razón. Lo que es la distribución de drogas siempre deja una seña o una marca, bajo la cual posteriormente ellos pueden reconocer ese producto como propios. Precisamente es como una garantía de saber que su producto, el cual ellos han empaquetado y elaborado, llega al destino final, y por supuesto el destinatario conoce sobre la manera en la cual va a llegar marcado este producto. Los 3 colombianos a bordo del semisumergible serán acusados por tráfico ilícito internacional de drogas. Los cargos en su contra serán presentados en las próximas horas ante los tribunales correspondientes. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en lo que va del año, las autoridades han incautado más de 2.424 kilos de cocaína, marihuana, heroína, crack, éxtasis, metanfetaminas y plantas. Esto con un valor de más de 89 millones de dólares, según las mismas autoridades. Nos cambiamos ahora de información y nos vamos a revisar el tráfico. Para usted que está a punto de salir de casa, bueno, feliz provecho, se desayuna en este momento. Y antes de abandonar su hogar, de dirigirse a su trabajo, su centro de estudios, entérese cómo está el tráfico en algunos lugares con nosotros en Noticiero Hechos. Por eso Gerardo Borja nos tiene el siguiente reporte. Enlazamos contigo, Gerardo, adelante. Gracias, tengan muy buenos días, queridos compañeros en el estudio y amigos televidentes que están pendientes de Noticiero Hechos a esta hora. Les comento, me encuentro en la calle Montserrat, cerca de la Ciudadela Montserrat, para hablarles un poco del tráfico vehicular. Como podrán ver en las imágenes, pues de momento, como estamos en una hora todavía fresca, tranquila, no hay mayor complicación las personas que van a circular en este punto. Les voy a mostrar, los vehículos que ustedes ven subiendo en el carril de ascenso son las que vienen del Boulevard Venezuela o la 25 Avenida Sur en dirección hacia el Boulevard Los Próceres o 49 Avenida Sur. El otro carril, el carril de descenso, el que nos lleva siempre a las arterias que ya les mencioné, la 25 Avenida Sur y Boulevard Venezuela. Un panorama bastante tranquilo, así que para que lo tomen en cuenta todos los amigos conductores que piensan circular en este momento sobre la calle Montserrat, lo pueden hacer sin mayor complicación, para que lo tomen en cuenta. Y conforme va avanzando el tiempo, pues la carga irá incrementando la carga de vehículos. Así el panorama, compañeros, les regreso la señal hasta los estudios. Gracias, Gerardo, por el reporte, bueno, favorable para quienes se van a conducir por ese sector. Tómenlo en cuenta y manténgase pendiente de más informes de tráfico a medida avancemos en la emisión. Así es, vamos a tener más del tráfico en el transcurso de este programa y mientras tanto le vamos a contar de otros temas. El candidato a la presidencia de la República por el FMLN, el ingeniero Hugo Martínez, respondió a los cuestionamientos de la Fiscalía General de la República por el supuesto desvío de 10.5 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán durante la administración del presidente Mauricio Funes. Escuchemos qué fue lo que dijo Hugo Martínez ante estas revelaciones que hizo el fiscal días atrás. Bajo ninguna circunstancia hay abierta una investigación hacia Hugo Martínez. Con estas palabras, el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, pretende aclarar su papel en la investigación de la Fiscalía General de la República por el supuesto desvío de 10.5 millones de dólares donados por Taiwán durante el gobierno de Mauricio Funes. El político se reunió con el titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez, este lunes 17 de septiembre.
Detalló que ha declarado en 3 ocasiones, pero en calidad de testigo. He estado colaborando en calidad de testigo y he proporcionado toda la información que me ha sido requerida. Y si es necesario que yo asista nuevamente, si es necesario que yo comente aún más sobre el caso, lo voy a hacer. Pidió prudencia al fiscal general, debido a que el país se encuentra en un contexto preelectoral y Douglas Meléndez finaliza su periodo al frente del Ministerio Público en 4 meses. Pero que en ese caso, como en todos los casos, se haga una investigación seria, sin dados cargados, respetando el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, y eso es la fortaleza de las instituciones. A pesar de los cuestionamientos de la Fiscalía sobre un supuesto movimiento irregular, el político sostiene que no hubo nada al margen de la ley. Insistió que la transferencia de dinero no se hizo durante su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino cuando se desempeñaba como secretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. El cambio que se dio es que en el último año, a solicitud de presidencia, esos fondos ya no se... Presidencia pidió que esos fondos del último año ya no se ejecutaran a través de Cancillería, sino a través de Presidencia, que son los 10.5 millones de dólares que restaban en ejecutar en ese último año. El donativo total de Taiwán fue 38 millones de dólares para proyectos de Cancillería. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y le queremos recordar que a las 6:30 de la mañana estará con nosotros precisamente el ingeniero Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, y vamos a hablar de este tema. Es uno de los puntos principales que traemos en la entrevista para que nos cuente sobre la reunión que sostuvo con el fiscal general de la República y sobre la colaboración que él asegura estar dando en la investigación que están haciendo sobre esos fondos que se presume podrían haber sido desviados hacia temas electorales. Así que le invitamos a las 6:30 de la mañana para que esté con nosotros, porque vamos a conversar con Hugo Martínez. Muy bien, a mantenerse pendiente entonces de ese espacio. Mientras tanto, le comentamos que según el informe del Instituto de Acceso a la Información Pública, hay un retroceso en el nivel de cumplimiento a la ley por parte de muchas comunas. Enrique López nos cuenta los detalles en el siguiente informe. El Instituto de Acceso a la Información Pública presentó el informe de transparencia municipal relacionado a la publicación de información oficiosa y gestión documental y archivo. Fueron 42 alcaldías las evaluadas y los resultados no son muy alentadores. Las autoridades aseguran que hay un retroceso significativo en el resultado de las evaluaciones. Esto es preocupante, ya que el año pasado el promedio de 3.26 ya era de por sí bajo, y en este proceso de fiscalización hemos identificado una desmejora en las calificaciones promedio. Solo el 12% de las alcaldías evaluadas tiene un cumplimiento intermedio, el 17% un incumplimiento regular y el 71% de las municipalidades tiene un cumplimiento bajo. En este rango hay 7 comunas que presentan incumplimiento absoluto. Estas son Apastepeque, Conchagua, El Congo, Guatajiagua, San Isidro, San Rafael Cedros y Tejutla. Es decir, no tenemos conocimiento de cómo se encuentran sus archivos debido a que las instituciones han fallado en remitirnos los documentos de evaluación que les fueron previamente solicitados. También hay casos especiales de avance. Las alcaldías de Santiago de María, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán mejoraron su promedio a comparación de la fiscalización realizada en el 2017. En la medida que cumplan el tema de transparencia y el tema de gestión documental, le están dando un estricto cumplimiento a lo que mandata la Ley de Acceso a la Información Pública. A 7 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, las municipalidades siguen siendo el eslabón más débil, superados en las evaluaciones por el gobierno central y las autónomas. Aún queda mucho camino por recorrer en la lucha contra la corrupción y por alcanzar una verdadera Contraloría Social. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Cambiamos de tema. Más de 2 meses sin elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados que conforman la Comisión Política acordaron reuniones privadas entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y las diferentes fracciones. Esto a fin de llegar a un acuerdo con base a un listado de los mejores candidatos. Las reuniones serán a puerta cerrada, pero
Al lograr consenso, la elección será pública, aseguraron. Se necesita dinamizar más el ejercicio, pero no tensionarlo, y que no dé la impresión, y este es el tercer punto, de que no es que no se está haciendo nada. El siguiente paso sería bilaterales, que pudiéramos en frente suyo, digamos, partidos, reunirnos para intercambiar también opiniones y bueno, en base a los nombres que ya fueron dados. Tenemos ya la base de trabajo, que son las propuestas que el presidente nos ha entregado, para que cada partido lo estudie, ven, y procedamos ya a ir construyendo ya definitivamente en base a esas reuniones bilaterales que se van a tener. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, se refirió a las complicaciones en las próximas elecciones de segundo grado, específicamente la del fiscal general de la República, que dijo podría verse igual de complicada que lo que está pasando, bueno, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se refirió a las posturas del partido oficial, en este caso el FMLN, para una posible candidatura o una posible búsqueda de reelección de Douglas Meléndez, que de acuerdo a como lo está pintando el doctor Quijano, estaría muy complicado que esto se diera o que el FMLN lo apoyara. Cuando ya el FMLN ha rechazado cualquier posibilidad de apoyo al actual fiscal, porque ya el FMLN ya lo han expresado y han cuestionado y han criticado al actual fiscal, ya se puede imaginar lo que nos puede costar elegir el fiscal, que va a tener mucha incidencia también para temas de corrupción. Abordamos otros temas. En Santa Ana, en el occidente de nuestro país, ha iniciado la reparación de una importante vía luego de que se conociera la denuncia de los habitantes. Nuestro aliado Punto Noticias nos presenta los detalles a continuación. Esto más adelante. Les invitamos a que se mantengan muy pendientes porque muchas de estas denuncias han llegado a nuestra sala de redacción a través de la denuncia ciudadana, y precisamente nuestro compañero Gerardo Borja también se enlaza con nosotros para poder darnos a conocer algunos de los detalles de lo que está necesitando la gente que demos a conocer para que se solucionen sus problemas. Adelante, Gerardo. Gracias, compañeros. Pues les comento, me encuentro en la calle Antigua Huizúcar, esto cerca de frente a la entrada de la residencial La Fortuna, en dirección al paso del Jaguar. ¿Por qué me encuentro acá? Una denuncia. Vamos a caminar y les voy a mostrar esta denuncia. Pues habitantes nos comentaban, hablando hace un momento con ellos tras de cámara, de que este problema se dio hace una semana debido a una fuerte tormenta que hubo. Pues la presión del agua, aguas negras, levantó la tapadera y lamentablemente pues un vehículo pasó, partió por mitad de la tapadera y esa tapadera se hundió en el agujero que ustedes ven en las imágenes. El llamado a las autoridades para que se puedan hacer presentes y venir a colocar nuevamente esta tapadera, porque esto es un peligro para todos los conductores que ustedes ven que transitan acá. Les voy a mostrar un poco para que ustedes vean el problema. De igual manera, un motociclista se podría ver involucrado en un accidente a la hora de no percatarse que la tapadera no se encuentra en este lugar. Por eso les hemos llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se puedan hacer presentes y colocar una nueva tapadera sobre la calle Antigua Huizúcar. Con esta información les regreso a la señal de los estudios, compañeros. Así es, Gerardo Borja, ahí tenemos la denuncia que tú haces o a través de tu trabajo presentas. Esto es una situación que se repite en muchos puntos de San Salvador. O las tapaderas están dañadas o se las robaron, simplemente se las robaron. Sería interesante que la gente de Obras Públicas buscara alternativas para poner otro tipo de tapaderas que no fueran, digamos, tan apetecibles para los ladrones que las van a vender, como para que las fundan luego y las vendan como parte, digamos, de hierro. Claro. Y esa es una situación que se repite y que pone en peligro a muchas personas todos los días. Pero tenemos más información, Lorena. Con nuestro compañero Julio Guevara nos reporta un accidente de tránsito. Julio, ¿desde dónde te encuentras? Cuéntanos. Fíjate, Lorena, que en un inicio creíamos que se trataba de un accidente de tránsito, pero en realidad no es así. Estoy en el Boulevard Venezuela, cerca de la terminal de Occidente, y lo que ha ocurrido acá
que se ha quedado varado, sufrió desperfectos mecánicos, ese autobús que ustedes ven en pantalla de la ruta 27, pero se quedó obstaculizando otro carril, el carril de la par, y entonces no caben los otros automóviles que van a pasar. Por ejemplo, si ustedes observan ese bus de Tepecoyo en la ruta 106, ya trató, hizo todo lo posible de pasar, pero es imposible. ¿Por qué razón? Porque el autobús está invadiendo parte del otro carril. Y miren ustedes, Alfredo, la fila, por favor, vea el tráfico que está generando este autobús. En realidad es una fila de vehículos inmensa. Ya se hicieron presentes los agentes de la Subdirección de Tránsito Terrestre y aquí la lógica indica que lo que se tiene que hacer es llamar a la grúa, porque el autobús no puede moverse aunque el conductor trate de hacerlo. Lo duro aquí es el tráfico que está generando, porque ya estos buceros que están a la par de la ruta 27 ya hizo todo lo posible, como les comentaba, para pasar, pero como en esta vía hay separadores, no puede hacer más. Así que le tocó apagar el motor. Ya en este momento estamos observando que comenzaron a retroceder los autobuses de atrás. ¿Por qué razón? Porque ahí está un desvío donde podría ser la ruta alterna en este momento y ya los agentes vinieron a tratar de restablecer esto, que al menos se ordenen y comiencen a retroceder y tal vez llegar hasta esa arteria que les estoy mencionando. Pero acá, en este momento, lo que hay que esperar es que la grúa venga, que retire este autobús, porque mientras tanto estará detenido el tráfico en el sentido a la Manuel Enrique Araujo. Y para poder pues realizar esta maniobra, la complejidad que exige y demás la coordinación, pues nos podríamos esperar que pues sí, quizás 1 o 2 horas para poder desarrollar todas estas actividades. La recomendación más grande entonces en estos momentos es a las personas para que eviten circular en los alrededores de esta arteria. Sí, correcto, así es. Aquí estábamos tratando de hablar con un elemento de la Subdirección de Tránsito, pero igual no nos dijo nada, pero sí otro nos hizo seña que ya se comunicaron con los de la grúa. Aquí, mientras tanto, como ustedes pueden observar, otro agente de la Policía Nacional Civil está tratando de guiar algunas maniobras para el autobús que está en la parte de atrás y tratar de ver si logra, si cabe, pero no. Incluso ya el de la ruta 27 trató de quitar una seña de alto que él carga ahí, pero es imposible. Ahí están retrocediendo, como ustedes pueden observar, para ver si así llegan a la estación de servicio e incorporarse a lo que sería una ruta alterna. Aquí, ¿cuánto podría tardar esto? Mientras esté la comunicación de las autoridades y la grúa, depende del lugar donde esté. Así que no podemos hablar en sí de tiempo determinado, pero esto no va para corto en realidad, compañeros. Exactamente, Julio. Fíjate que precisamente de esto hablábamos ayer, que si bien los super sapos o estas barreras impiden que algunos conductores hagan los giros que no están pues permitidos, ¿qué pasaría, decíamos, si ocurría algo como esto? Que una unidad de transporte se quedara y bloqueara totalmente el carril y que no hay para dónde moverse porque definitivamente están estas barreras. Claro, no se puede hacer nada en estos momentos. Como decía Julio, ya han hecho diferentes intentos. Y vean, lo que hicieron aquí los agentes fue retroceder el autobús de la 106 porque los espejos precisamente no permitían que pasara. Este motorista de la ruta 108, pero viene luchando en realidad. Vea, enfóqueme la llanta, por favor, Alfredo, la llanta delantera. Vean, prácticamente viene, como decimos buen salvadoreño, chollando la llanta en el separador, pero ahí viene haciendo hasta lo imposible para pasar. Parece que este autobús, sí, prácticamente ya pasó. Atrás viene otro microbús, pero atrás viene una pipa, es decir, un furgón. Esta sí es imposible que pase, supongo yo. Vean, hasta pasó deteriorando el separador, pero al menos el autobús de la ruta 108 ya pasó. Atrás viene este microbús y los vehículos particulares. ¿Por qué razón? Porque la pipa que está atrás y un autobús internacional, eso sí no van a poder pasar acá, compañeros. Así que obviamente será necesaria la grúa de todas maneras. Exactamente, un panorama complicado para quienes circulan por esta arteria donde tú te encuentras y un día que comienza mal para muchos conductores que se encuentran con este embotellamiento provocado por esta unidad de transporte colectivo con desperfectos mecánicos y una barrera que les impide pues moverse por situaciones que tienen que ver
con evitar las violaciones a la ley de tránsito. Sí, para quienes están pendientes o recién nos sintonizan, estas son imágenes que provienen desde el Boulevard Venezuela, específicamente en el sentido de los carros o de los vehículos que se dirigen hacia la Manuel Enrique Araujo. Ya vemos que también la fila de vehículos es bastante larga y la recomendación más sana en estos momentos es evitar transitar por estas zonas. La pipa se hizo al lado mejor, mira, no va a intentar pasar. Sí. Y el bus Importante, internacional, compañeros. Julito. Así es, importante, Carlos, también la intervención de los agentes, porque si te fijaste, en cuestión de segundos vinieron a poner orden, retrocedieron el autobús de la ruta 106, ahora la pipa la hicieron a un lado también, porque por lo ancho es imposible que pase. Ahí viene maniobrando otro autobús de la ruta 201 de Santa Ana. Ya vimos que viene también deslizando el ring con este separador, lo va a dañar, obviamente, ahí está haciendo todo lo posible por pasar. Enfoquémonos en la llanta, por favor, Alfredo. Ya van a ver ustedes cómo se ve ahí que desprende parte del cemento, y así van a estar por varios minutos. Hay autobuses que los espejos los tienen estrechos y logran pasar, como el de la 108 que vimos hace algunos segundos y este de la ruta 201 de Santa Ana. Demasiado angostas las calles, ¿no? También para las unidades, Julio. Sí, angostas en realidad, y como lo decía Manuel, imagínate estos separadores, si bien es cierto lo que se busca es evitar la invasión de carriles, pero también en un momento como este vienen a afectar considerablemente el paso. Ahorita ya solo nos quedamos con vehículos particulares, aquí la situación ya se podría desahogar hasta que no lleguemos a otro autobús, porque si no la fila de vehículos va a continuar imparable en este lugar, porque en realidad está largo, compañeros. Exactamente, Julio, vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo ahí. Y te pedimos pues, que si hay nuevos datos, pues nos los hagas saber para poder transmitirlos en esta emisión de Hechos AM. Estamos pendientes también de lo que está pasando con el clima, Lorena. Claro, nos enlazamos por eso con Carlos Artiga para que nos cuente qué podríamos esperar para las próximas horas. Adelante, Carlos. Entonces con nuestro compañero Julio Guevara, que se encuentra siempre desde el Boulevard Venezuela y nos comenta cómo continúa la situación. Sabemos que hay un bloqueo en estos momentos a causa de desperfectos mecánicos de una unidad del transporte colectivo que impide o que está dificultando el paso de muchos de esos vehículos que se dirigen desde el Boulevard Venezuela hacia la Manuel Enrique Araujo. Julio, cuéntanos, danos esta actualización de datos. Así es, para las personas que recién nos sintonizan, se trata de un autobús de la ruta 27, sufrió desperfectos mecánicos y se ha quedado varado en uno de los carriles, pero también está obstaculizando el de la par. ¿Qué quiere decir esto? Que hay autobuses que no han logrado pasar por lo ancho. En este momento estamos observando que gracias a la intervención inmediata de agentes de la Subdirección de Tránsito Terrestre han podido al menos desahogar la carga vehicular para los vehículos particulares y para algunos autobuses. Ahí viene uno, vamos a ver qué pasa con este, porque este es un poquito más ancho, es de la ruta 8A. Ahí vamos a ver las maniobras del conductor, porque hemos visto ya aproximadamente 5 autobuses pasar, todos han topado los rines con este separador que ustedes están observando. Bueno, este parece que va a pasar sin dificultades, aunque ahí el motorista ya sacó ahí, ya está observando para ver si no va a topar parte de la carrocería. Recordemos que estos autobuses especiales son un poco más anchos. Bueno, creo que no lograron escuchar, pero cabal hubo un ruido cuando topó la carrocería este separador, pero ahí va haciendo el esfuerzo debido para lograr pasar. Esto, señores, está generando una carga vehicular horrible en el sentido que viene de oriente y busca la Manuel Enrique Araujo acá en el Boulevard Venezuela, específicamente a cuadra y media de la terminal de Occidente. Vean ustedes las maniobras que tienen que hacer los conductores de autobuses para poder pasar. Ya el conductor de la ruta 27 apartó los espejos, apartó todo para darle un poco más de chance y se está en este momento a la espera de la grúa de la Policía Nacional Civil para que venga a retirar la unidad de transporte dañada y ya pueda fluir la carga vehicular. Bueno, qué complicado, Julito, a la espera entonces de que se solvente el problema mecánico de esta unidad que se quedó ahí varada y que el tráfico comience también a aligerarse. Vamos a reiterar la ubicación para quienes están sintonizándonos y van a salir de casa y suelen tomar esta ruta para que la eviten a toda costa, Julito, porque el tráfico está de veras complicado, la fila debe ser larguísima. Es en el Boulevard Venezuela, Julito, ¿en qué sentido exactamente? Es en el Boulevard Venezuela cuando usted viene de oriente y busca la Manuel Enrique Araujo. Justo ahí es donde está
este autobús varado cerquita de la terminal de Occidente, compañeros, para que usted tenga un punto de referencia. Si está en casita todavía y quiere venirse por esta zona, mejor le recomiendo que busque rutas alternas, porque en realidad, vean, en la zona de la terminal de Occidente está toda la carga vehicular que viene de Oriente, pero también está la congestión de autobuses que vienen saliendo. Entonces, de la terminal de Occidente rumbo al Oriente, la situación es completamente fea. Todo lo contrario en el sentido que va a Oriente, ahí la situación sí es completamente diferente, sí. Está fluido, compañeros. Caótico, ¿verdad? O sea, es que ya media vez entraste ahí, no hay para dónde hacerse, los separadores lo prohíben, no te permiten salirte. Julito, entonces, muchas gracias por el reporte. De nada, Carlos, ahí estamos. Gracias, y con estas imágenes vamos a hacer nuestra pausa comercial. Regresamos con la entrevista de esta mañana, pendientes porque regresa ya Manuel Burgos con su invitado de esta mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a sostener una conversación con el candidato a la presidencia por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez. Hace unas horas él dijo que había sostenido pues una reunión con el fiscal general de la República. Vamos a conocer de qué hablaron con el fiscal luego de esta controversia que dio mucho de qué hablar, el tema que puso el fiscal sobre la mesa al hablar de 10.5 millones de dólares a los que dijo les estaban siguiendo la pista. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos al ingeniero Martínez. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que hay una investigación abierta por utilizar aproximadamente 10 millones de dólares en campaña política que provenían de una donación de 38 millones que hizo Taiwán durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. El fiscal reveló que a través de la investigación se determinó que estos recursos se usaron con la colaboración del ex canciller de la República y actual candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Es que en forma ilegal e irregular 10 millones y medio fueron trasladados de Cancillería para Casa Presidencial. Ilegalmente 10.5 de esos fondos donados por Taiwán. Por esta investigación, Hugo Martínez ya fue citado a declarar en 2 ocasiones. El dinero se habría utilizado de manera irregular para el pago de propaganda electoral. El fiscal aún no está satisfecho con las explicaciones del ahora candidato presidencial. Por su parte, Hugo Martínez expresó que es una persona comprometida con la democracia, las instituciones y la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además, aseguró que no existe ninguna investigación en su contra. Bajo ninguna circunstancia hay abierta una investigación hacia Hugo Martínez. He estado colaborando en calidad de testigo y he proporcionado toda la información que me ha sido requerida. Y si es necesario que yo asista nuevamente, si es necesario que yo comente aún más sobre el caso, lo voy a hacer. Para ampliar más sobre este tema, recibimos al candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, le damos los buenos días al candidato presidencial por el FMLN, el ingeniero Hugo Martínez. Ingeniero, qué bueno que está con nosotros. Gracias por hacer tiempo en su agenda para acompañarnos. Es un gusto compartir contigo, Manuel, y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, ingeniero, comencemos hablando sobre esta situación. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos esta mañana de 19 de septiembre, sobre toda esta controversia de la que se ha hablado en los últimos días? El fiscal pone sobre la mesa un tema, él va a dar explicaciones de un caso y abre uno más, o abre, digamos, un nuevo punto de debate, al decir que de una cooperación de 38 millones de Taiwán, él estaba siguiéndole la pista a 10.5 millones y menciona al FMLN e incluso le menciona a usted. ¿Qué le dice, cómo le explica usted a los ciudadanos que nos sintonizan esta mañana esta controversia? Queremos escuchar su versión sobre todo lo que ha ocurrido. Bueno, lo primero es que estamos en unos tiempos en los cuales uno debe ser muy cuidadoso con lo que dice, sobre todo en respeto a la investidura que uno tiene. Yo siempre lo fui al frente de la Cancillería, muy cuidadoso con las declaraciones que hacía, porque si se dejan entrever cosas a medias, si no se clarifica bien una situación, se dan estos malos entendidos que se han presentado. Por eso precisamente le solicité una reunión al señor fiscal
que la sostuvimos el día lunes, tal como lo había comentado, y ahí quedaron claras varias situaciones. Número uno, que en ningún momento hay una investigación abierta hacia Hugo Martínez. Número dos, habría que escuchar los audios, pero él me aseguró que en ningún momento él se refirió a mi persona, que él habló de una investigación sobre recursos que fueron donados por Taiwán y un tramo de esos recursos fueron ejecutados por Presidencia de la República de El Salvador. Número tres, hemos quedado claros también que yo no comparecí 2 veces, como él lo dijo, comparecí 3 veces en diferentes momentos y nunca mencioné esas comparecencias porque la misma Fiscalía me había pedido que mantuviéramos eso discretamente, que no querían hacerlo públicamente, sino que compareciera a esas reuniones, a ampliar, a dar detalles, a dar documentos sobre el caso. Entonces, tomando en cuenta esa situación, es importante que nuestra población pueda apreciar que no siempre lo que se dice en un momento de euforia, en un exabrupto, coincide con la realidad de lo que está sucediendo. Yo, como dije ayer, soy una persona muy comprometida con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. Y por eso he acudido siempre, pero en una calidad muy distinta a la que se ha querido presentar. Yo he asistido en calidad de testigo e incluso mucha gente me decía, vamos a ir a respaldarte a la reunión con la Fiscalía, vamos a hacer una gran concentración, vamos a exigir que el fiscal se retracte, etcétera. Y yo les dije, miren, gracias por todas las muestras de apoyo, lo publiqué en mi Twitter, claro, pero este es un asunto que en respeto a la investidura que el señor Douglas Meléndez tiene, lo voy a conversar directamente con él, como un procedimiento que se sigue en cualquier institución ejerciendo el derecho de audiencia que uno tiene. Así que las cosas están completamente claras. Número uno, no hay ninguna investigación en curso hacia Hugo Martínez. Número dos, sí hay una investigación sobre recursos donados por Taiwán. Número tres, los recursos a los que se refiere el fiscal nunca fueron transferidos de Cancillería a Presidencia. Número cuatro, en ese momento en que Presidencia cambió la modalidad de administración de recursos, yo ya no fungía como ministro de Exteriores, sino como secretario general del SICA. Y es cierto que en el último año Presidencia solicitó a las autoridades taiwanesas que los recursos del último desembolso ya no fueran administrados por Cancillería, sino por Presidencia. Pero eso que se dice que fueron transferidos fondos de Cancillería a la Presidencia nunca ocurrió, porque la cooperación no funciona así. La cooperación va haciendo desembolsos en base a proyectos y el único cambio que sí hubo es que en el último año los proyectos de Taiwán ya no fue coordinada su ejecución desde Cancillería, sino que desde la Presidencia. Así que el tema ha quedado totalmente claro. Fue una reunión muy cordial con el señor fiscal, pero sin que eso impidiera que pusiéramos claramente los puntos e insistiéramos en que es importante que las personas que tenemos una responsabilidad pública, sobre todo del más alto nivel, seamos muy cuidadosos con lo que decimos, porque no se puede estar afectando la imagen, la reputación de las personas sobre la base de un desliz que se tuvo y sin tener ninguna prueba, sin tener ningún elemento para sustentar lo que se ha dicho. Obviamente el tema generó controversia en su momento cuando el fiscal lo sacó a la luz, pero me gustaría que tal vez usted nos contara en qué momento la Fiscalía General de la República busca a Hugo Martínez y le dice queremos su colaboración o queremos que nos dé algún punto de vista sobre un caso que estamos investigando. Hace ya varios meses, creo que estaba con permiso para participar en las internas cuando me pidieron la primera reunión. En medio de ese proceso fui. Luego ya cuando estaba electo fui nuevamente y luego no hace una semana como él dijo, sino hace unas 3 semanas fui la tercera vez y aporté documentación que estaba a mi alcance porque como he dicho claramente yo respondo por el periodo en que estuve fungiendo como ministro, es decir, del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2013. Del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014,
yo estuve fungiendo como secretario general del SICA y pues evidentemente no puedo rendir un informe sobre lo que ocurrió, pero entiendo que tanto Presidencia como Cancillería ya expresaron su posición. Pero siempre le dijo la Fiscalía a usted, hay que mantener esto en la confidencialidad. Sí, siempre. Y me imagino que por eso me extrañó que, y eso es complicado, ¿verdad? Porque si le piden a uno como ciudadano que mantenga en confidencialidad un tema y después el funcionario del más alto nivel hace público el tema sin haber acabado la investigación, eso me extrañó. Pero bueno, cada quien es responsable de sus acciones. Yo he cumplido, como siempre cumplo. Yo cumplí con la petición que me hizo la institución y ahora estoy hablando del tema porque su titular máximo puso el tema públicamente. Pero quiero insistir, porque hay gente que me dice, ¿por qué tú no dijiste cuando ibas a ir a declarar? Quiero insistir que no lo hice porque la Fiscalía misma dijo que este caso se manejaba en confidencialidad. Así que no soy yo el que ha roto ese procedimiento y ahora que se ha roto el procedimiento, pues yo tengo la libertad de poner sobre la mesa los puntos claramente y por eso pedí la reunión con el fiscal, por eso se dio la reunión con el fiscal y ahí quedaron aclaradas todas estas situaciones. Pero cuando la Fiscalía le hace el planteamiento a usted de que necesitaban su colaboración en calidad de testigo, ¿le dijeron exactamente qué es lo que estaban investigando o a quién estaban investigando? Bueno, están investigando en el marco de un caso más grande, que es el caso del expresidente Funes, varias aristas de ese caso, ¿no? Pero en ningún momento me plantearon que sobre ese caso pesara una acusación formal sobre nadie, pero que sí estaban investigando también ese componente. Ahora bien, ¿qué piensa usted cuando el fiscal general de la República aparece rodeado de periodistas y él habla y utiliza dos términos y esos están ahí en las declaraciones que le dio a los diferentes medios de comunicación? El término investigación y cuando se refiere a Hugo Martínez habla de interrogatorio. Bueno, cada quien en un momento determinado pues sabrá qué palabras utiliza. Eso no lo tengo que aclarar yo, lo tiene que aclarar el señor fiscal. Por eso decía que uno cuando es funcionario debe de ser muy cuidadoso, debe medir sus palabras, porque evidentemente sí hay una investigación. En eso coincidimos el fiscal y yo, pero no es una investigación sobre Hugo Martínez, es una investigación sobre unos recursos que fueron usados cuando Hugo Martínez ya no estaba en la Cancillería de El Salvador. Y luego, cuando uno comparece como testigo, pues no se trata de un interrogatorio. Claro, la gente cuando se dice interrogatorio se imagina como las películas, una gran luz en la cara de uno y confiese y diga esto y diga lo otro, etcétera. Por eso es que se deben de tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan. Yo comprendo que en ese momento pues se había detonado una reacción del señor fiscal por unas cuestiones que le preguntaron, que por qué no se investigaba al Partido Arena, que por qué no se exigía que el Partido Arena devolviera los recursos, que por qué no se le aplicaba la extinción de dominio al Partido Arena. Pero bueno, eso es algo a lo que estamos expuestos todos los funcionarios públicos y no podemos reaccionar como para salir de una situación atacando a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver. Le pregunto esto porque esos son los términos en los que hablaba el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Él decía investigación, interrogatorio y agregaba algo más. Él decía los fiscales que están o que han conversado con Hugo Martínez, porque lo vamos a poner así ya como una conversación en la que usted llega en calidad de testigo, decía que no estaban del todo satisfechos. Bueno, esas son cosas que él las tiene que aclarar, no las tengo que aclarar yo. En la reunión me dijo claramente de que no había ninguna investigación en curso hacia mi persona, que no había, más bien que había un agradecimiento por la colaboración que yo he prestado en la investigación y que la investigación era sobre ciertos recursos y ya quedó claro también en la reunión que son recursos que se ejecutaron fuera del periodo que yo ejercía como canciller. Así que yo doy mis explicaciones y respondo por lo que yo he hecho y por lo que he dicho. El señor fiscal tendrá él que aclarar esas afirmaciones que él ha manifestado. Él ponía como punto de partida 38 millones, decía, de la cooperación taiwanesa.
Usted dice, ya en ese momento yo ya no estaba como canciller de la República, pero en algún momento me imagino que había escuchado de los fondos, o porque Cancillería tenía pues una relación directa con Taiwán, y de hecho usted como persona que manejaba la política exterior de El Salvador, pues tenía relación diplomática directa con la embajadora y con funcionarios del gobierno taiwanés. El embajador de la época, pero mira, es que hay que poner las cosas en su debido contexto. Con todos los países normalmente, cooperantes, ¿verdad? Normalmente se negocia un acuerdo de cooperación quinquenal. El acuerdo de cooperación quinquenal con Taiwán se negoció por 38.5 millones de dólares. Y se comenzó a ejecutar, como se hizo con los otros países, desde la Cancillería en coordinación con los ministerios que se beneficiaban de esos recursos. Por ejemplo, para los paquetes escolares, para el proyecto agrícola, para salud, etcétera. Todo eso se fue ejecutando como te explicaba. Se presentaban proyectos específicos, Taiwán desembolsaba, Cancillería firmaba, pero se canalizaba a los ministerios. Esa fue la dinámica durante los 4 años que yo fungí como ministro de Exteriores en el periodo anterior. De esos 38 millones, ya al 4.º año se habían ejecutado alrededor de, bueno, faltaba por ejecutarse 10.5 millones. Hagamos ahí la operación. Claro. Se habían ejecutado alrededor de 28 millones. Entonces, el cambio que se hizo cuando yo estaba finalizando es que llegó una carta de presidencia de la República diciendo que en el último año la ejecución de los recursos restantes, que son esos 10.5 millones, ya no se iban a ejecutar desde Cancillería, sino desde Presidencia. Esos recursos no habían sido desembolsados porque había que entrar a ese proceso de presentar los proyectos, de tener el aval y la conformidad de Taiwán. Porque aunque se negoció el monto global, siempre se va por tramos, ¿no? Incluso la cooperación se divide, la quinquenal, en 2 grandes tramos, que es la mitad de periodo, ¿no? Entonces, esa carta llegó cuando yo estaba como ministro todavía. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, yo salí de la Cancillería y lo que entiendo es que en la carta el presidente decía que ya Presidencia había hablado con Taiwán y Taiwán estaba anuente que el último año de ejecución no se hiciera desde Cancillería, sino desde la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Lo que yo entiendo es que se llegó al acuerdo con Taiwán que esos recursos ya no los desembolsó hacia Cancillería, sino que hacia Presidencia. Por eso es totalmente falso cuando se dice que hubo una transferencia de recursos de Cancillería, porque Cancillería no tenía esos recursos y generalmente Cancillería no tiene esos recursos en sus cuentas, sino que firma y esos recursos pasan casi que automáticamente al ministerio que ejecuta. Pero en este caso esos recursos no habían llegado, Presidencia mandó la nota del cambio de modalidad y que ya ellos habían hablado con Taiwán y entiendo que Presidencia actual, ¿verdad?, que no es la misma del periodo pasado, ha dado algunas explicaciones sobre cómo se ejecutaron esos recursos. Pero lo que yo insisto es que ha habido una ligereza al decir ciertas cosas que categóricamente no son ciertas. Y está comprobado y la investigación lo va a comprobar también. Por ejemplo, nunca ha habido una transferencia de fondos de cooperación de Taiwán hacia Presidencia, ¿verdad? Ya usted mismo menciona que hay una colaboración también de Casa Presidencial a la Fiscalía. ¿Esperaría usted que Mauricio Funes dé explicaciones sobre esto, considerando que pues él era el presidente de la República en aquel momento? Bueno, eso es la Fiscalía quien tiene que decidir a quienes les pide explicaciones, a quienes les pide cuentas. Yo no soy quien para hablar por los demás ni para darle consejo a los demás. Yo he cumplido mi parte, me siento tranquilo. No tengo ninguna ansiedad, ninguna preocupación, porque las cuentas de todo lo que yo manejé están claras, incluso son públicas, están en la página web de Cancillería, en el sistema de información de cooperación para el desarrollo. Así que para mí ese es un tema cerrado desde el punto de vista que se han aclarado las cosas, pero abierto desde el punto de vista que si es necesario una colaboración adicional de mi parte, yo no tengo ningún problema en darla. De hecho, pues los fiscales siempre fueron muy conceptuosos, estuvieron
muy agradecidos con las reuniones que tuvimos, así que no hay ningún problema en esa situación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Conversamos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN. Volvemos. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez, quien nos estaba dando datos sobre esta reunión que sostuvo con el fiscal general de la República a raíz de la controversia que inició cuando el fiscal dijo que se investigaba el destino de 10.5 millones de dólares donados por Taiwán. Ingeniero Martínez, me gustaría que habláramos de algunos puntos importantes que se están, digamos, jugando al mismo tiempo que vamos a una elección presidencial. Por un lado, vemos lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, está estancado un proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vemos también que se está acercando una elección del fiscal general de la República que ya está por concluir su periodo. Y al mismo tiempo tenemos una elección presidencial. ¿Qué considera usted que hay que tener cuidado en cuanto a todos estos procesos que están caminando al mismo tiempo de una elección presidencial? Sí, es una coyuntura política bastante delicada y por eso decía yo que los funcionarios debemos ser cuidadosos en lo que planteamos. Yo le decía incluso al señor fiscal que estamos en una coyuntura electoral, pero no solo para la presidencia, también para la fiscalía, también para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en este último caso yo tengo que lamentar que los diputados y diputadas a estas alturas no tengan un acuerdo. Hay mucha indignación en la población porque no han logrado un acuerdo para elegir los magistrados. Y yo les solicito, les pido que lo antes posible, se los pido respetuosamente, pero que lo antes posible resuelvan ese tema. Ya ha pasado demasiado tiempo, ya hay procesos que se están entorpeciendo, etcétera, y no puede seguir así nuestro país. Y en cuanto a la fiscalía, yo creo que cada quien tiene el derecho a elegirse, a buscar su elección o a buscar su reelección, pero pues se tiene que hacer con un procedimiento y con una campaña totalmente transparente, sin utilizar las posiciones que cada uno tiene, sino que mostrando la capacidad, mostrando las propuestas, etcétera, para resultar electo. Lo mismo creo para la presidencia de la República, por eso es que yo he insistido en que la campaña se centre en las propuestas, que debatamos las propuestas con los demás candidatos. Esta ya es la enésima vez que yo invito a los otros candidatos a que debatamos las propuestas y ojalá también los medios de comunicación retomen esa posibilidad. Yo estoy en toda la disposición de debatir esas propuestas, porque es fácil atacar, es fácil también decir generalidades, pero lo que tenemos que presentarle a nuestro pueblo es sustancia. Tenemos que presentarle una propuesta, pero no una propuesta general, sino cómo se van a ejecutar las cosas. Por ejemplo, yo he presentado la propuesta de los polos de desarrollo y tiene una composición integral de cómo vamos a reformar la educación para eso, de cómo vamos a replantear el tema del desarrollo, dándole vuelta a la centralidad que tenemos en San Salvador para realizarlo desde los municipios, desde los departamentos, etcétera. Y ayer justamente estaba allá en el Bajo Lempa, en Tecoluca, bueno, en el Playón más bien, en Tecoluca, y ahí veíamos que hay un germen de desarrollo local que se fundó sobre la base de comunidades que repoblaron ahí. Pero ahí ellos tienen una planta procesadora de semillas de marañón, tienen una planta pasteurizadora, tienen una serie de herramientas que pueden servir ya para convertir ese municipio y esa zona en un polo de desarrollo. Entonces, ese tipo de propuestas son las que tenemos que discutir. ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros ante el problema de la inseguridad? Que yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el gobierno actual, pero la población espera mucho más. Y para mí un aspecto clave en la seguridad es el control territorial. Está bien el programa integral, está bien la prevención, la reinserción, el
reforzamiento de las leyes para combatir a los grupos criminales. Pero si no garantizamos el control territorial, la población no se va a sentir segura. Porque lo que la gente me dice es, bueno, si es que viene una operación de la policía con la Fuerza Armada, etcétera, y está bien, toman control y los pandilleros se van. Pero si esa autoridad no se queda presente, los pandilleros después regresan. Y siempre da el efecto globo, ¿no? Se presiona en un lado, ellos van a otro lado, se presiona allá, regresan a este lado, etcétera. Y por lo tanto, yo lo decía en la Convención Nacional, en el estadio, que vamos a garantizar un control milímetro a milímetro en nuestro territorio, porque es la única manera de devolverle la paz, la tranquilidad y la seguridad a nuestras familias. Y esa es una diferencia que yo voy a tener con el actual gobierno. No quiero decir que los programas de prevención no se van a continuar, claro, y yo he dicho que el mejor programa de prevención para los jóvenes es darles un primer empleo, y eso es lo que voy a hacer con los polos de desarrollo, pero es necesario ese control territorial. Y ahí es cuestión de prioridades. Yo pondría a toda nuestra Fuerza Armada, a toda nuestra policía, por supuesto respetando los preceptos constitucionales, a ejercer ese control territorial, para que la gente no esté intranquila, para que la gente no esté siendo presionada ni chantajeada por los grupos criminales. Entonces, ese tipo de propuestas son las que yo quiero que discutamos con los otros candidatos. No estarnos atacando, no estar poniendo ahí a los robots o a los troles a estar difamando o atacando al otro candidato, sino que discutamos la esencia de lo que está esperando nuestra población. Nuestra población está esperando mucho y ya sabemos que hay mucho desencanto hacia el sistema político, hacia los partidos políticos, y si no hacemos ese giro, el sistema político va a seguir en crisis. Y tenemos que hacer un giro también moral, porque aquí hemos caído en una situación, no solo aquí, sino en el mundo. Ahí estaba leyendo yo este libro que ha sacado el director del FBI, que fue despedido. Entonces él dice algo muy cierto. Hemos llegado a un momento que los trucos, las triquiñuelas que se hacen, las manipulaciones, ya no son en algunos círculos ni siquiera rechazadas, sino que son señaladas como, qué inteligente, qué vivo porque pudo hacer esa maniobra, etcétera. Es una crisis moral terrible que la tenemos también que atacar, y yo por eso he propuesto una cruzada nacional por la formación en valores junto con las iglesias, respetando pues el rol que la Constitución le otorga al Estado y también a las iglesias. ¿Percibe usted que hay un juego como el de Estados Unidos? En Estados Unidos se habla mucho de fake news. Bueno, el presidente Trump, él menciona constantemente y puso de moda el término, el tema de las noticias falsas. ¿Percibe usted que en determinado momento en El Salvador se está entrando también en este juego? Totalmente, totalmente. Y es muy triste, porque entonces ya se comienza a ver lo que dice una noticia y no lo que realmente sucede, lo que dice una falsa noticia. Y aquí se han ido creando cosas terribles. Bueno, al presidente actual de nuestro país lo han matado en varias ocasiones en noticias falsas, y una serie de situaciones que se van publicando, que solo me recuerda aquella película de Batman at Night, donde el guasón empieza a generar toda una serie de rumores y la histeria colectiva, de manera que con esas noticias falsas la gente se vuelve loca, ¿no? Y hay una histeria colectiva. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos hacia eso. Y hay que devolverle a la política, al ejercicio de la política, los valores. Quizás pueda parecer ingenuo, quizás me pueda quedar en solitario con ese tema, pero ese es un tema de principios. Es un tema de principios que no solo está ocurriendo en nuestro país, sino que también en todo el mundo. Entonces, estamos en una cultura que, como dicen popularmente, se celebra la animalada, se celebra esa capacidad de maniobrar, de mentir, de generar hechos falsos, y se deja pasar los actos de honestidad, los actos de verdad, etcétera, y yo creo que debemos de darle vuelta a eso. Debemos de hacer una cruzada moral, una cruzada de rescate de nuestros valores, sobre todo en las nuevas generaciones, porque esta generación de alguna manera lo primero que tenemos que hacer es descontaminarnos de eso. Y descontaminarnos implica también reconocer
los errores que hemos cometido y los errores que han cometido los que están en nuestro entorno. No podemos estar defendiendo lo indefendible tampoco. Muy bien, antes de pasar a otros temas, porque hay otros puntos que me gustaría tocar con usted y que me diera pues su visión de otras situaciones, me gustaría cerrar el tema de lo de Taiwán y de esta investigación de la Fiscalía General de la República de los 10.5 millones de dólares. Hubo reacciones de todo tipo. Por un lado, escuchábamos al presidente de la Asamblea Legislativa decir, bueno, que él no dudaba de la palabra del fiscal cuando hablaba de que había pues dudas sobre el manejo de esos 10.5 millones y de las personas que estaban mencionando en la investigación. Por otro lado, escuchábamos a la diputada Nidia Díaz del FMLN diciendo de que el fiscal general ha politizado a la Fiscalía General de la República y busca hacer un show. También escuchábamos al secretario de Comunicaciones de la Presidencia diciendo que fue un error del fiscal mezclar al candidato presidencial del FMLN en una investigación que dijo de la que hasta ahora pues nadie sabía y que de pronto saca el tema en medio de una coyuntura específica cuando se está hablando del caso Saca y cuando hay una presión para que se investigue a los destinatarios de los fondos que pudieron haber sido utilizados provenientes también del Estado en partidos políticos. ¿Qué dice usted ante todo este mar de reacciones que hay? Unas hablando a favor del FMLN, otras hablando en contra del FMLN. Bueno, cada quien tiene derecho a plantear sus opiniones. Yo insisto que lo que está de fondo es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por lo que dice, y por eso uno debe ser muy cuidadoso con lo que dice, porque si no se presta a estos juegos políticos y electorales. Yo parto de la buena fe y parto de que no hay mala intención, pero sí insisto en que cada uno de nosotros debe ser cuidadoso, porque con una declaración mal dicha, con una afirmación mal hecha en un momento de calor porque nos hemos molestado por otro tema, podemos dañar reputaciones, podemos dañar imagen, y yo algo que he dejado bien claro es que no voy a permitir que juegos electorales dañen una imagen que he forjado por toda una vida. Yo he sido una persona que he dado muestras de transparencia, de probidad, de integridad en toda mi trayectoria. Más de la mitad de mi vida en el partido, más de la mitad de mi vida también en funciones públicas o en funciones académicas, y no voy a permitir que por un juego político electoral se venga a echar abajo toda esa imagen que he construido por años. No porque me preocupe tener en una palestra y protegido a Hugo Martínez, sino porque soy una persona que siempre busca la verdad, y me parece injusto que por una situación político-electoral o por un ataque que alguien reciba, reaccione de esa manera, como a atacar a alguien más para distraer la atención. Esas cosas no se pueden permitir, y por eso yo decidí enfrentar directamente la situación y pedirle una reunión al fiscal, sin presiones, sin movilizaciones, únicamente una reunión para que me aclarara el contexto y lo que había firmado, y como repito, él me dijo claramente que no hay ninguna investigación en curso respecto a Hugo Martínez, que hay una investigación sobre ciertos recursos, y que él en ningún momento había dicho, y por eso te repito, hay que escuchar los audios, que Hugo Martínez estuviera siendo investigado. Así que para mí eso aclaró el tema. Claro, siempre habrá, y eso le decía yo a él, que estamos en esas coyunturas electorales, tanto de la Fiscalía como de la Presidencia, y bueno, y puede ser, ¿verdad?, que se dé la coincidencia de que él gane la reelección. Yo estoy seguro, tengo la convicción que voy a ganar, y a lo mejor nos va a tocar trabajar juntos el próximo año. Entonces es importante que se respeten los ámbitos, que se tenga mucho cuidado en lo que se dice, etcétera, y por eso fue que busqué la reunión directamente con él para aclarar la situación. Así que, aclarado eso, yo te digo, continúo con mi campaña de visita casa por casa, de visita a los territorios, que es una campaña para construir la plataforma. Yo no ando pidiendo el voto, no ando haciendo proselitismo electoral, es una movilización en la cual estamos trabajando con la población. Fíjate, ya hemos visitado más de 180 municipios a nivel nacional, de los 262. Nuestra meta es terminar en septiembre y octubre
la visita a todos los municipios a nivel nacional. Y ya con eso tendremos la plataforma. Y luego entraremos ya sí en la campaña proselitista a visitar nuevamente esos municipios, pero con una devolución, como dicen los metodólogos, ¿no? Que es ya irles a decir, miren, aquí está traducido en la plataforma todo lo que ustedes nos dijeron en las visitas que realizamos. Así que yo continúo con eso, no voy a permitir que este tipo de situaciones me distraigan, pero sí es incómodo, ¿verdad? Porque alrededor de esa declaración, pues se activaron los ejércitos de troles, se activaron las personas que solo se dedican a atacar y a difamar, y cuando, creo que aquí mismo en esta entrevista lo dije, cuando yo tomé la decisión de entrar a la campaña como candidato, etcétera, estaba consciente. Y eso, siempre cuento esa anécdota de un joven que veníamos de Estados Unidos para acá y me dice, usted tiene que estar claro que cuando usted entre a eso, lo van a atacar por todos lados. Le van a buscar hasta la novia que tuvo en primaria, le van a buscar si sacaba 10, si sacaba 9, si sacaba, etcétera. Estoy consciente de eso y estoy consciente que esa ha sido la cultura en nuestro país, pero no voy a permitir que se atraviese una línea que ya es la línea de la difamación y el afectar la imagen de una persona. Eso no lo voy a permitir y por eso cada vez que se haga una afirmación falsa respecto a mi persona, yo voy a enfrentar directamente a la persona que la haya hecho o que se dice que la ha hecho, ¿verdad? Porque ya cuando uno enfrenta, pues empieza la gente a decirle, no, es que yo no dije eso, yo no quise decir eso, etcétera. Pero uno tiene que ser responsable con lo que dice. Por eso siempre le dicen a uno, es importante tener conectado en la comunicación el cerebro con la boca para estar bien claro de lo que uno va a decir y ser responsable de lo que uno dice en todo momento. Ahora bien, entre toda esta situación que se ha hablado, digamos, a lo largo de estos últimos días con este tema que puso sobre la mesa el fiscal, también han surgido otras situaciones. Mauricio Funes, a través de las redes sociales, también se ha pronunciado. Él decía de que incluso la gente de Taiwán ya había dicho que no había nada extraño en el manejo de los fondos, pero él también ponía sobre la mesa otras situaciones. Decía, hubo una discusión entre el secretario de Comunicaciones y Mauricio Funes respecto a los apoyos del actual presidente Salvador Sánchez Serén, y decía el expresidente Funes también, Hugo Martínez me pidió a mí que lo apoyara como secretario del SICA, porque él no creía también en la candidatura de Salvador Sánchez Serén. ¿Qué decir ante todo esto? Porque incluso pues surgen este tipo de declaraciones que usted sabe que generan una reacción en el ciudadano cuando lee todo esto. Bueno, yo en esa discusión que se puedan tener entre ellos no voy a entrar, y el presidente Sánchez Serén sabe el aprecio y el respeto que siempre le he tenido, sabe perfectamente cómo se pasaron las cosas, en qué momento yo decidí ir para el SICA, cuáles fueron las razones, etcétera, y él sabe que incluso cuando estaba en la Secretaría General del SICA, lo que la ley me permitía hacer lo hice para apoyar su campaña, y fui el primer funcionario que fui convocado y anunciado por el presidente Sánchez Serén. Si no hubiera esa relación tan estrecha y de apoyo, no creo que lo hubiera hecho, ¿no? Él, no sé si recuerdas, pero cuando hicimos la gira visitando los países del sistema de la integración centroamericana, ya él como presidente electo, él ya me había llamado, me había planteado la idea de que yo regresara como canciller, y para mí era difícil porque yo había tenido el respaldo de los 8 presidentes de los países del sistema de la integración centroamericana para ser secretario general, teníamos planes conjuntos, etcétera. Y en la primera visita que hicimos, que fue a Guatemala, el presidente anunció que me había pedido que fuera su canciller. Esa noticia no solo me estremeció a mí, sino a los restantes 7 países, porque todos estábamos en la lógica que yo iba a continuar pues como secretario general. Así que te cuento esa anécdota para que veas y que quede claro
que en ningún momento pues ha habido ninguna dificultad con el presidente Sánchez. Pero ¿no siente usted que en determinado momento Mauricio Funes se puede convertir en un actor incómodo y que le puede, digamos, pasar factura al FMLN en este contexto electoral o incluso a la candidatura de Hugo Martínez a la presidencia de la República? Mira, a mí me gusta ver hacia el futuro. Pienso yo que hay una gran posibilidad de ir articulando los apoyos de todos los actores que nos movemos aquí en el país, de nuestros compatriotas en el exterior, y esa es la apuesta que yo tengo en estos próximos meses, ¿verdad? Yo apuesto por lo positivo, apuesto por las cosas que sumen, no quiero estar en controversias de que si esto, que si lo otro, etcétera, porque al final lo que le interesa a nuestra población es cómo y quién vamos a resolver los problemas que están enfrentando. La seguridad, la generación de empleo y el crecimiento económico, el futuro de los programas sociales, y yo voy a estar abocado a eso. Yo creo que cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene sus posibilidades, y uno debe de tratar de hacer lo mejor posible su tarea en ese tiempo y en esas posibilidades, porque ya cuando pasa ese tiempo y esas posibilidades, pues de nada sirve lamentarse. Ahora bien, tenemos entendido que ustedes van de gira a los Estados Unidos también, sí, a reuniones con salvadoreños en esa nación, y se van a reunir con algún representante de la administración Trump o con congresistas de Básicamente es una visita de unos cuantos días, unos 3 días, donde vamos a sostener reuniones con la comunidad, vamos a sostener reuniones con miembros del Congreso, vamos a sostener reuniones con inversionistas, en el marco pues siempre de ese proceso, no solo de consulta en este caso, que sí lo haremos con la comunidad, pero también de abogar por nuestros compatriotas en el exterior y mantener una relación muy sólida con el principal socio de El Salvador, que ha sido y pienso que seguirá siendo, es Estados Unidos. Ahora bien, mi última pregunta, ¿no considera usted que, que me gustaría que me diera su punto de vista partiendo de su experiencia como diplomático, el impacto del inicio de relaciones con China continental y lo que se dijo que podría pasar con Estados Unidos, que era el principal socio, e incluso que llamaran a la embajadora Mains a consulta a Estados Unidos debido a lo que estaba pasando? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, aquí se ha querido generar un alarmismo con eso. Para mí es una situación y un procedimiento normal. La Convención de Viena y la Carta de Naciones Unidas plantean el derecho que cada país tiene soberanamente a establecer relaciones con quien considere más conveniente. Y en este caso, pues, no estamos hablando del establecimiento de relaciones con un país paria, que nadie quiere tener relaciones con ese país en el mundo. De hecho, 178 países del sistema de Naciones Unidas tienen relaciones con China, incluyendo Estados Unidos desde hace 40 años. Entonces, lo que yo he dicho siempre es, bueno, ¿por qué lo que es bueno para todos esos países, incluido Estados Unidos, no puede ser bueno para El Salvador? Seguir ignorando a China es como cuando tú estás tomando un café o un trago en la sala con unos amigos y está sentado un elefante en medio de la sala y tú lo sigues ignorando y sigues hablando como que si no existiera. China era el elefante en la sala y había que tomar una acción al respecto. ¿Cómo se tomó? Que si se hizo de una forma, se hizo de otra. Bueno, yo he dicho que yo lo habría hecho de otra manera, pero cada quien tiene su estilo y es respetable el estilo que cada quien tiene. Pero eso no va a tener una repercusión mayor. Yo entiendo el mensaje que Estados Unidos quiere mandar no a El Salvador, no a Panamá, no a República Dominicana, sino a los otros países que están en fila negociando para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Hay otros países que están negociando en este momento y Estados Unidos, que tiene una alianza incondicional con Taiwán, pues le interesa frenar esa posibilidad, que ya en realidad son como 16 países los que quedan en relaciones con Taiwán. De esos 16, 3 son centroamericanos y probablemente ese mensaje va más dirigido hacia ellos que hacia nosotros como país. ¿Cuándo parte hacia Estados Unidos, ingeniero? Ahora por la tarde. Ahora por la tarde, y desarrollaremos una agenda jueves, viernes y sábado, e incluso domingo. Vamos a participar en una actividad muy grande que se tiene allá en Washington,
y esto pues es parte de todo el trabajo que estamos haciendo con nuestros compatriotas, pero también con nuestros socios a nivel internacional. Y va a haber algunas sorpresas en esa visita también que no las puedo adelantar. Muy bien, ingeniero, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y esperamos, por supuesto, tenerlo aquí nuevamente para que sigamos hablando a medida nos vamos acercando a la elección presidencial del 3 de febrero de 2019. Claro, con mucho gusto, siempre a la orden, y siempre es un gusto conversar contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Al cerramos nosotros el espacio de la entrevista, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Agradecemos a Manuel Burgos por la entrevista de esta mañana y ahora nos dedicamos a hacer el recorrido informativo por la fuerza de RSM, los periodistas que se han desplegado por diferentes puntos de San Salvador y tienen lista la actualización de datos de las cosas que han sucedido en los últimos momentos. Sí, tenemos ya a Quique López también, Igmar Batres, Julito Guevara, un saludo también, Gerardo Borja desde la colonia Vistahermosa y tenemos a Antonio Valladares también desde Santa Tecla. Así es, todos ellos están listos para actualizarnos la información y nos enlazamos entonces con nuestro compañero Enrique López. Enrique, adelante. Muchas gracias, compañeros y amigos televidentes. En efecto, en unos minutos vamos a poder obtener las declaraciones del candidato presidencial por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Estamos hablando de Nayib Bukele, que esperamos que nos dé su opinión sobre diferentes temas de coyuntura nacional y también específicamente sobre una encuesta que se ha dado a conocer en los días anteriores, que específicamente sobre simpatía electoral, que lo ubica específicamente al partido Gana en un tercer lugar. Esta y más información se les estaremos brindando en los próximos minutos, así es que compañeros y amigos televidentes, muy pendientes y nos estaremos enlazando, espero pues que en unos aproximadamente 15 minutos para poder obtener las declaraciones de Nayib Bukele. Nos vamos a mantener pendientes, Quique, de tu enlace importante. Acabamos de escuchar lo que dice el candidato presidencial por el partido oficial, por el partido FMLN. Y ya vamos a escuchar qué dice el candidato presidencial por el partido Gana, la Gran Alianza. Y vamos ahora también a dejarte ahí de momento en el recuadro, Quique, porque tenemos a nuestros otros compañeros que están listos. Julito, les he estado dando seguimiento al tema del bus. Afortunadamente ya no lo vemos a tu espalda. Contanos cómo terminó todo eso. Mira, te voy a comentar algo que no sé cómo lo van a tomar. ¿Saben qué le había pasado al autobús? Se quedó sin gasolina, así como lo escuchan, se quedó sin combustible. Por eso fue que ya no pudo continuar la marcha, permaneció aproximadamente 40 minutos en este lugar. Miren, fue una odisea quitarlo en realidad. Vino una grúa del Ministerio de Obras Públicas, trató de moverlo de la parte delantera, pero no se pudo. ¿Por qué razón? Porque el timón prácticamente le agarró llave y por si fuera poco, los yoyos del eje trasero se le habían pegado. Entonces la grúa trató de moverlo hacia adelante, pero no se podía porque arrastraba el eje trasero y este eje se podría desprender. Entonces tuvo que venir otra grúa al final de todo, irse para la parte trasera y levantarlo. Así fue como se lo han llevado a una estación de servicio que está acá cercana en el Boulevard Venezuela y al fin la carga vehicular se habilitó. Miren, señores, ha generado un tráfico que ni idea tienen. Estábamos observando en redes sociales, era una fila que parecía interminable en realidad. Los autobuses que salían de la terminal de Occidente tenían que agarrar rutas alternas. Creo que tenemos imágenes dron, grabamos en ese momento, creo que las tenemos para que las podamos observar, que veamos cómo estaba la situación en ese momento. Vean, ahí era donde estaba el autobús. Ya nos vamos a acercar un poco. Vino la Policía Nacional Civil, la Subdirección de Tránsito Terrestre. Ahí estaba todavía la grúa adelante. Ahí estamos observando la grúa adelante, pero como les digo, se le habían pegado los yoyos. Trataron de moverlo hacia adelante, no se pudo. La grúa tuvo que regresar a la parte trasera, levantarlo y se lo llevó. Más de 40 minutos, imagínense, se quedó sin gasolina. Y lo peor de todo, que estábamos cerca de una estación de servicio, pero el motorista no cargaba nada de dinero, ni siquiera del viaje, porque
porque llevaba pocos pasajeros como para comprar y así moverse de la zona. Así la situación, compañeros, esas son imágenes que captamos hace algunos minutos de la tremenda fila que se generó por este autobús que se quedó sin combustible. Por el momento, todo ha regresado a la normalidad, gracias a Dios, pero qué tremendo lo que se vivió aquí, compañeros. Sí, una situación que, Julio, estábamos pendientes, aproximadamente duró 1 hora y seguramente generó muchos retrasos en las personas que estaban pues sufriendo esta terrible fila que estábamos observando en las imágenes. Pero como tú dices, afortunadamente se le dio un final feliz ante esta situación que parece risible, que por el tema de la gasolina se había quedado esta unidad del transporte colectivo. Pero muchas gracias por estas imágenes, Julio. Un gusto, compañeros. Ahora todo es con normalidad ya en la zona. Bien, muchas gracias, Julio. Ahí estamos entonces ya con la buena noticia de que el problema ha terminado, que el autobús ha sido retirado de ahí, le faltaba gasolina, se quedó sin gasolina y probablemente al principio habría sido más fácil, ¿no? Llegar con un depósito con la gasolina y arrancar. Totalmente. Bueno, hay que preverlo para la próxima. Nos seguimos enlazando con nuestros equipos. Igmar Batres ya está listo para poder actualizarnos la información. Igmar, te escuchamos. Muy buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos sobre la carretera a Los Chorros para mostrarle el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Este es el flujo vehicular de todas las personas que recién acaban de pasar por el Turicentro. Bastante pesado el tráfico, sin embargo, está fluido, al menos a esta hora de la mañana. Estamos a la altura pues de las pedreras que se encuentran en este lugar y están viendo todas las personas también que vienen de la zona occidental del país, incluso del municipio de Colón, esto en La Libertad. Por supuesto, un poco más despejado el carril que va hacia Santa Tecla, pero eso no quiere decir que por momentos también pueda complicarse. Acá hay un dispositivo de la Policía Nacional Civil a lo largo de esta carretera bastante importante, teniendo en cuenta que la policía está en varios puntos de este lugar precisamente para agilizar el tráfico. Se había reportado un choque leve entre 3 vehículos frente al Turicentro Los Chorros, pero ya está la policía pues trabajando en el lugar y eso no está afectando el libre tránsito a esta hora de la mañana. Bien, de la información que nosotros retenemos, por supuesto, con estas imágenes de la carretera a Los Chorros, regreso la señal al set principal, compañeros. Gracias, Igmar. Vamos a mantenernos pendientes también y tenemos más con nuestros equipos que están desplegados en diferentes lugares. No muy lejos de la carretera Los Chorros, justamente en Santa Tecla, se encuentra nuestro compañero Antonio Valladares. Buenos días, qué gusto saludarles nuevamente. Me encuentro sobre la segunda calle Poniente y 10ª Avenida Sur en Santa Tecla para mostrarles un accidente de tránsito que se habría generado hace tan solo unos minutos. Es precisamente el vehículo que usted observa en pantalla, uno de los que habría resultado involucrados en este accidente de tránsito. Ahí, como pueden observar, todavía están algunos de los vidrios que explotaron a causa de este accidente de tránsito. ¿Cuál fue la situación acá? Como pueden ver, acá hay un semáforo precisamente sobre la segunda calle Poniente que impide que por un momento los de la 10ª Avenida Sur, que es precisamente este sentido, puedan continuar avanzando. Según la versión que nos han brindado hasta este momento, pues al parecer fue imprudencia de ambos conductores. Ninguno de ellos se percató precisamente si ya en efecto estaba en verde este semáforo y fue donde colisionaron los dos automotores. Son 2 pick-up precisamente. Estos son los daños que se habrían generado a causa de este accidente de tránsito. Daños materiales, prácticamente un costado del lado del copiloto es el que habría resultado con bastantes daños. Según nos estaba informando también el dueño de este automotor, al parecer el radiador sería el que se habría dañado y por el momento pues las autoridades están haciendo las inspecciones necesarias. El otro automotor fue precisamente un pick-up, también el que resultó colisionado con este accidente de tránsito. Reiteramos, el llamado es a tener la precaución del caso para evitar que estos accidentes se sigan generando. Este es el otro automotor que también resultó
o con quien habría colisionado el otro vehículo. Este tiene unos daños que no son tan notables como los del otro automotor, solamente es la parte del frente la que se habría generado este accidente de tránsito. Ambos vehículos de carga, ambos pick-up, y según las autoridades pues sería responsabilidad compartida en este caso. Al parecer ya conciliaron los dos conductores y nos estaban informando que no hay víctimas lesionadas ni tampoco hay fallecidos. Así la información a esta hora desde Santa Tecla. Durante algunos minutos generó un poco de carga vehicular este accidente de tránsito, pero ya las autoridades lo lograron mover los vehículos y todo está fluyendo con normalidad. Así que si usted se conduce precisamente hacia las inmediaciones de la carretera Los Chorros, ya no va a encontrar mayor obstáculo aparte de los semáforos que se encuentran ubicados en estos alrededores. Esa es la información que les tengo que compartir desde Santa Tecla, compañeros. Con estas imágenes retorno a la señal hasta el set principal. Muchas gracias, Antonio Valladares, por el reporte del tráfico desde la ciudad de Santa Tecla. Siempre reiteramos esa recomendación para que lo haga que circule en esta zona. Si debe hacerlo, que lo haga con mucha precaución, porque ya estamos escuchando que si bien es cierto, ya se retiraron los vehículos, pues sí quedan ahí a la orilla y pueden generar cualquier inconveniente para quienes manejen de forma distraída. Hay una importante recomendación que tiene Carlos Artiga para todos nosotros. Ya está listo para poder compartirla a continuación. Grandes ventajas, Carlos. Muchas gracias por esa información. Ahora nos trasladamos hacia donde se encuentra nuestro compañero Gerardo Borja, quienes nos comentan los detalles sobre una denuncia ciudadana. Gerardo, te escuchamos. ¿De qué se trata? Gracias, compañeros en el estudio. Quiero comentarles que a esta hora me encuentro en la colonia Vista Hermosa. ¿Por qué motivo? Una denuncia ciudadana que estamos atendiendo. Conversábamos con alguna de las personas que se viven acá en la zona de la colonia Vista Hermosa, que ya tienen más de un mes de estar con este problema de la falta de agua. Pero uno de los habitantes me ha permitido poder entrar a su casa y que ustedes tengan de primera mano las imágenes y puedan comprobar, y el llamado a las autoridades de ANDA en este caso, para que les puedan ayudar a solventar este problema de la falta de agua a la brevedad posible. Vamos a caminar, compañeros, y les muestro las imágenes en este momento de una de las viviendas de los afectados. Como podrán observar en las imágenes, no cae ni una gota de agua. Ellos tienen que estar comprando, la mayoría de veces compran el agua, o otras veces tienen que hacer una cita previa, anticipadamente 15 días antes, para que ANDA les pueda enviar una pipa con agua. Esta es parte de la información, compañeros, que les comparto a esta hora. Les regreso a la señal hasta los estudios. Gracias, era Gerardo Borja desde la colonia Vista Hermosa con la denuncia ciudadana de esta zona. Les recomendamos también que siempre, si tienen ustedes una denuncia ciudadana, nos llamen al 2560-1240 o acudan también a nosotros en las redes sociales. Nos encuentra como Noticiero Hechos utilizando el hashtag Denuncia Ciudadana. Y con esta recomendación también hacemos una pausa. Regresamos en minutos. Armando Godoy, ahí teníamos parte del desarrollo que va para la zona oriental del país a través de esta sección que, como decía Carlos, Armando prepara siempre de forma muy esmerada. De veras, y se le agradece mucho eso por la audiencia, ¿no?, que está siempre pendiente de lo que comenta Armando Godoy. Un saludo, Armando. Ya tendremos noticias de Armando más adelante, bien importantes. Lorena. Exactamente. Mientras tanto, nos enlazamos con nuestra compañera Ileana Leiva. Te escuchamos, Ileana, adelante. Buenos días, compañeros. Tenemos importante información, y es que, como ustedes ya saben, en lo que va de este año, 286 mujeres han sido asesinadas según las cifras que han revelado las autoridades, situación que ha alarmado a varias instituciones. Es por eso que este día Plan El Salvador estará desarrollando un evento junto a otras organizaciones que están buscando erradicar la violencia de género. Ellos dicen que este año se han registrado varios casos y no denuncian solo las cifras, sino también la brutalidad con la que esos han sido cometidos. Es por eso que ellos van a estar alzando la voz, como ellos están denominando esta ponencia, para que las mujeres puedan denunciar cualquier tipo de situación que puedan estar viviendo
viviendo y también que ellas sepan que cuentan con el apoyo de instituciones que pueden ayudarlas a sobresalir de esta situación. Déjame decirte que solamente el primer trimestre se registraron 95 casos de hechos de violencia contra las mujeres. De estos, 30 fueron en mujeres menores de 35 años y también otras 30 se registraron en niñas. Ellos denuncian que también este sector está siendo vulnerable ante esta situación de los hechos de violencia que se están registrando. Esta es parte de la información que les tengo y en la próxima emisión de Noticiero Hechos vamos a estar ampliando esta información. Bien, gracias a Ileana Leiva. Ahí tenemos más información con los equipos de Noticiero Hechos, pero también tenemos información deportiva, Carlos Artiga. ¿Tú tienes algo que contarnos hoy? Sí, lo que se viene hoy, lo que pasó ayer. Bueno, y como se lo mencionábamos, hay información de carácter electoral que está surgiendo. Está dando declaraciones el candidato a la presidencia de la República por el partido Gana. Hablamos del exalcalde Nayib Bukele. Escuchemos lo que está diciendo. Arresto domiciliario por casos de corrupción, donde no decenas, se ha comprobado, ojo, aparte de lo que no se ha comprobado, que estoy seguro que es mucho más, pero se ha comprobado que se han desviado cientos de millones de dólares del erario público para partidos políticos, para personas que han recibido sobresueldos ilegales, para pagos ilegales, incluso a rotativos, a periódicos, a personeros, a gente de la prensa, etcétera, a empresas, para pagar juicios en España, para defender a otros expresidentes del asesinato de los jesuitas, para pagar diseñadores de ropa para otros expresidentes, y luego pues ellos dicen: nosotros no queremos apoyar eso, nosotros queremos apoyar que esas cosas cambien, nosotros queremos cambiar nuestro país con algo que realmente sea nuevo, y para eso es que ellos nos están apoyando a nosotros. Ahora, las acusaciones hay que tomarlas de donde vienen. Las acusaciones vienen precisamente de esos políticos de la vieja guardia que el pueblo salvadoreño ya no los quiere ahí. Yo creo que al final de cuentas, favor que nos hacen en atacarnos, porque cuando el pueblo salvadoreño ve que la gente que tiene a nuestro pueblo en la miseria, en la inseguridad, con sistema de salud paupérrimo, con una educación que las escuelas están cayendo, con una pésima infraestructura, sin oportunidades, sin empleo, sin esperanza, y cuando el pueblo salvadoreño ve y dice: si esas personas que nos tienen así están atacando a este candidato y a este proyecto, precisamente por eso es que con más razón debemos apoyar a este candidato y a este proyecto, porque está siendo atacado por las personas que nos tienen a nosotros en la miseria. Entonces yo creo más bien que un favor que nos hacen al atacarnos. Ojalá sigan atacándonos de esa manera, y como no tienen pruebas, pues sus ataques van a caer en saco roto, pero sí van a servir para que el pueblo salvadoreño se dé cuenta quién dice la verdad, quién miente, quién le apuesta al pasado y quién le apuesta al futuro, quién le apuesta a seguir con las mismas prácticas del pasado, y quién le apuesta a la juventud y a los nuevos cuadros para poder avanzar hacia el futuro. Bukele, candidato a la presidencia de la República por el partido Gana, hablando sobre situaciones en el contexto que se está viviendo en El Salvador previo a una elección presidencial programada para el 3 de febrero de 2019. Hasta ahora todos los candidatos han hablado de diferentes situaciones que vive El Salvador, pero seguramente llegará el momento en el que haya que debatir y presentar las propuestas que cada uno trae para los ciudadanos con miras ya en la elección presidencial, porque hasta ahora solo hemos escuchado declaraciones vagas sobre lo que pueden, digamos, o lo que ven en los diferentes viajes que hacen o en el contexto que están desarrollando sus actividades de carácter político. Será interesante conocer cuáles son esas propuestas y cuál es la forma en que las van a poner en marcha en el momento que esto llegue. Ahí tenemos las declaraciones de Nayib Bukele esta mañana, donde pues está hablando de situaciones que están ocurriendo en el contexto ya previo a la campaña electoral. Recordemos que ya el 3 de octubre inicia de lleno la campaña rumbo a las elecciones presidenciales. Y prácticamente a 2 semanas, Manuel, para que nosotros claro, estemos al pendiente de cómo ellos tomarán ciertas estrategias para poder acercarse más al pueblo salvadoreño y comunicar cuál es la propuesta que tienen para su plataforma presidencial. Exactamente, porque hasta ahora se ha dicho que El Salvador necesita empleo. Creo que todos los salvadoreños sabemos eso, que se ha hablado de inseguridad.
todos los salvadoreños conocemos la inseguridad y le hemos visto el rostro todos los días a través de las noticias. Todos los salvadoreños sabemos que se necesita desarrollo y que necesitan oportunidades para las nuevas generaciones. Muy bien, pero ya eso ya lo sabemos. Ahora queremos conocer qué plantean para resolver todas esas necesidades que tienen o que tenemos los ciudadanos, todos los que vivimos en ese país. Así es, vamos a estar al pendiente de lo que pueda suceder más adelante. Esto, pues siempre vamos a estar vigilantes de toda esta situación y como Noticiero Hechos también comunicando estas noticias. Mientras tanto nos vamos a enfocar en el tema del día, como se los habíamos adelantado, vamos a mencionar si verdaderamente El Salvador, nuestro país, está... Pide hacer un cambio en estos próximos días porque viene esta nueva imagen para el Google Chrome. Google Chrome y los cambios en el Internet, realmente esperemos también que ofrezca nuevas plataformas, nuevas digamos, acciones que uno puede hacer desde la computadora. Que faciliten la navegación. Exactamente. Bueno, gracias Charlie por compartirnos ese dato de tecnología y a ustedes también les agradecemos por haber estado pendientes de nosotros en estas 3 últimas horas. Así es, que tengan buen día.